Sí, Mati, ¿puedes grabar, cierto? Sí, ahí está grabando. Sí. Ya, genial. Ya, entonces le estaba explicando por el tema de la patente. Creo que lo último que alcancé a decir antes de que se cortara era que había que tener cuidado en el tema de las patentes comerciales, porque cuando piden certificado de residencia para una patente profesional, generalmente lo hacen para cobrar derechos de aseo como si uno tuviera una oficina en ese lugar. ¿Ya? Ahí hay que tener harto cuidado con esa información porque después cuando nosotros vayamos a pagar la patente se paga semestralmente en 2 semestres, eh, de enero a julio y de agosto a diciembre, enero, ¿ya? Siempre existe un mes de desfase para que uno tenga tiempo como para pagar el límite, pero tenemos patente del primer semestre y patente del segundo semestre. Cuando uno paga cualquiera de esos semestres, que significa que estamos validando nuestra patente, pasa que nos cobran derechos de aseo como si estuviéramos trabajando en una oficina en un lugar, ¿ya? Y ahí sale muy, muy cara la patente. La patente profesional tiene un valor de alrededor de como 25.000 pesos y ha pasado que hay gente que le ha salido como 120.000 pesos pagar la patente solo por tener que pagar derechos de aseo. Entonces ahí nosotros si queremos, si no tenemos un lugar de trabajo y vamos a trabajar desde nuestra casa, entre comillas, que es donde nosotros nos va a llegar la información y todo, tenemos que decir que nosotros vivimos ahí y que no es una oficina, no es un lugar de trabajo, ¿ya? Hay que dejar bien clara esa información dentro de la municipalidad para que después no tengan problemas, ¿ya? Y uno hace todo ese trámite y obtiene una patente profesional. ¿Sí? ¿Se entendió? disculpa una Sí, consulta. gracias. Ay, todos. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba preguntando? Yo, Cristian, Dime. la patente, no sé si lo dijiste, ¿se paga por la patente o es gratis cuando uno No, lo va a... sí, sí lo dije, se paga semestralmente. Hay 2 semestres para las patentes. Está el primer semestre, que corre desde enero a julio más o menos, y desde julio, agosto más o menos, hasta enero del siguiente año, ¿ya? Como son dos patentes, uno tiene que pagar 2 veces en el año. Ah, Eh, ya va pagando. sí, va pagando mensualmente. Si tú te atrasas, por ejemplo, si puede ser que yo pago mi patente del primer semestre, y el segundo semestre no me interesa hacer ningún trabajo, no necesito mi patente, ya dejo de pagar y todo el tema, y supongamos que después el siguiente año, el primer semestre, te llega un trabajo y todo, y vas a utilizar tu patente, se te empieza a acumular ese monto, Entonces mejor ¿ya? ir pagando. Ah, ya. Sí, es mejor ir pagando todo así como al día, o sea, si es Ya. que la van a ocupar. Es importante que sepan de esto porque en algunos trabajos, eh, que no son independientes, que ya son en una oficina y todo, piden que uno haga legal su firma y cuando uno hace legal su firma es a través de una patente profesional, ¿ya? Tu firma es legal cuando tienes una patente profesional, ¿ya? Eso es importante igual. Ya. Más o menos, ¿Alguna ¿como cuánto pregunta el monto? de la patente? Depende de la Eh, municipalidad, pero son como 25.000 pesos. ah, ya, ya, ya. No Eso. he visto que salga más caro de eso, pero ahí ya depende de la muni. Sí. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda respecto a la viñeta? ¿Cómo va a seguir con lo demás? ¿No? Ya. Bueno, como les decía, este es un proyecto muy, muy gigante. Vamos a empezar por la más fácil. Si se dan cuenta, aquí dentro de esta lámina, nuestra lámina 1, nosotros tenemos información principal, como lo son polígonos de superficie, cuadro normativo, plano de emplazamiento, plano de ubicación. ¿Ya? Y este es un cuadrito de accesibilidad. En la planta de ubicación, lo importante es que nosotros mostremos las calles con las que va a limitar el terreno. En este caso bastaba con esta y esta. Esta no era tan necesaria, pero se pone como una referencia, ¿ya? Eh, Generalmente lo que uno hace es eh, poner aquí el número de la casa, de la propiedad o el rol, y eso. En este caso nosotros no lo hicimos porque esa información la pusimos dentro de el plano de emplazamiento, ¿ya? Recuerden que la información puede ser complementaria, y bastaba que estuviera así. Este proyecto nosotros ya lo aprobamos,
Así que ya pasó por el proceso de revisión de observaciones y todo, y está corregido, este planito está corregido. Así que por eso creo que es bueno mandárselo. Después tenemos el polígono de superficie. Les recuerdo que esto no lo solicita la norma, no lo solicita que lo tenga. Lo que solicita es el cuadro de superficie, que es este de acá, y el cuadro normativo, pero no pide nunca que exista este polígono. Esta información nosotros la agregamos para facilitarnos la vida a nosotros y a los revisores. Si vamos a hacer un polígono, es importante diferenciar entre el primer nivel y el segundo nivel o el tercer nivel o los niveles que haya dentro del terreno y indicar con letras cuáles son los polígonos y las cotas, ¿ya? Esto es súper importante, que tengan las cotas, ¿ya? Esta información va a estar estrictamente relacionada al cuadro de superficie, ¿ya? Es importante que cuando nosotros acotamos dentro del proyecto en las plantas, acotemos correctamente también dentro del polígono. No puede ser que de ancho esto mida 7,47 metros y que nosotros en la planta tengamos 6 metros. Nos van a decir que no coincide. Si se dan cuenta aquí en la planta, eso mide 7,47 metros. Se dan cuenta, está súper relacionado, ¿ya? Si no coincide, nuestro polígono no sirvió para nada, ¿ya? Pero traten de hacerlo coincidir. Después de eso tenemos nuestro cuadro de superficie. En el cuadro de superficie es importante mostrar el análisis entre superficie y metros cuadrados. Yo siempre lo que hago es dividir entre niveles, ¿ya? Por ejemplo, primer nivel. Tengo que en el primer nivel, de acuerdo a nuestro polígono, tenemos la superficie A, la superficie B y la superficie C. Entonces yo aquí en el cuadro tengo A, que es una superficie que ya tiene un permiso aprobado, la B y la C. Cuando uno hace el cuadro de superficie, que he visto harto que lo hacen algunas personas, generalmente pone A y entre paréntesis pone 7,47 por 5,16. Como que lo multiplican, como que casi les dicen cómo hicieron el cálculo. Traten de no hacer eso, porque en verdad es una pérdida de espacio, de tiempo, y cuando son cálculos un poco más enredados, les va a quedar en la mansa más ahí, ¿ya? Por eso, cuando hacen el polígono, sirve como de complemento. Cuando existe una superficie que ya tiene un permiso, es importante que dentro del cuadro de superficie indiquen cuál es el número de ese permiso, ¿ya? Es súper importante eso porque no se va a regularizar eso, se va a modificar, sobre todo si son ampliaciones, ¿ya? Así que por eso es importante que tengan esa información. Después de que tenemos toda la superficie y sus respectivos metros cuadrados, yo siempre pongo total proyectado en ese nivel, que es tanto. Después me voy, segundo nivel. Tengo D, E, F, G. D, E, F, G. ¿Ya? En este caso, nos dice que la F tiene una superficie de altura inferior a 1,6 metros. Después les voy a explicar eso de qué se trata, pero cuando mide menos de eso, se considera como una altura no habitable y por lo tanto hay que restarlo. ¿Ya? Por eso ahí aparece menos 6,72. Y hago la suma entre todo esto o la resta y pongo total proyectado de ese nivel. ¿Ya? Ya tenemos las superficies de ambos niveles. Después de eso, aparte, superficie total de las construcciones, que sería el primer nivel más el segundo nivel, nos va a dar una superficie X. Superficie de terreno según loteo, que sería el loteo de acuerdo al que nos dieron en el SIP, que es esa superficie. ¿Ya? Con esta información, con estas dos cosas, puedo acceder al coeficiente de constructibilidad y nos vamos aquí al cuadro normativo. En el cuadro normativo, en este caso, como eran locales comerciales, era importante decir cuántos estacionamientos tenían, ¿ya? Así que los estacionamientos se calculan de acuerdo al uso que tiene el recinto, que en este caso va a ser comercial. Pueden ser que en viviendas también exijan estacionamiento. Y de acuerdo al plan regulador. Cada plan regulador funciona de independiente. En este caso hacía referencia al plan regulador metropolitano de Santiago a una zona específica, ¿ya? De acuerdo a esa zona, el cálculo nos daba que exigido nos pedían 2 y nosotros proyectamos 2, ¿ya? Acá en el cuadro de norma urbanística es importante que ustedes hagan la diferencia entre exigido versus proyectado, ¿ya? Siempre tiene que existir esto en el cuadro de normativo, ¿ya? Porque puede ser que me exijan 3 y yo proyecte 4,
¿ya? Eso les da un plus a mi proyecto, ¿ya? Es importante. Y como siempre, al tratarse de un proyecto de comercio donde va a ser más público, nos van a pedir un estacionamiento de discapacitados, de acuerdo a un cálculo. En este caso nos exigían uno y nosotros proyectamos uno, ¿ya? Cuando calculemos estacionamientos, baños, cualquier cosa, siempre tengan en consideración el tema de los discapacitados, ¿ya? Nosotros en este caso, en este proyecto, tuvimos que hacer un baño para discapacitados y un estacionamiento de discapacitados, y también hacer accesibilidad universal. En el caso de las viviendas no van a pedir el de discapacitado, pero si es como un comercio, una educación o salud o algo así, sí lo van a exigir. Depende del uso que tenga. Y después, lo importante es la ocupación de suelo y el coeficiente de constructibilidad. En este caso, lo exigían de ocupación de suelo 50%, nosotros proyectamos 34%. Constructibilidad nos pedían 0,9 como índice y proyectamos 0,55, ¿ya? Por eso es importante que hagan esto. Y además, porque esta información, esa de aquí abajo, la piden en la solicitud, ¿ya? Así que por eso es importante que la calculen aquí, porque tiene que coincidir. Y por último, en esta lámina tenemos el plano de emplazamiento. En este caso, uno puede mostrar cualquier planta de emplazamiento o simplemente un esquema, lo que sea. Lo importante es que mostremos las calles, las líneas normativas de las calles. En este caso, este era un bandejón, así que tenemos el eje de un bandejón central, el eje de calzada, el eje de la acera. Luego de eso tenemos línea oficial de acuerdo al loteo, que es de nuestro terreno, del linde sur. Hacia el otro lado tenemos línea oficial del frente de nosotros, eje de la acera frente a nosotros, la calle, tenemos el eje de calzada, el eje de la acera. Y después tenemos línea oficial, línea de edificación, deslinde. ¿Ya? Es súper importante que manejen bien esta información. Cuando hablamos de calle, siempre poner el nombre de la calle. Y acá hay algo que quiero comentar, que es la diferencia entre el eje de calzada y el punto medio de línea oficial. Hay una rasante que se traza desde el espacio público, que se traza desde el punto medio entre líneas oficiales. Les voy a mostrar acá. Por ejemplo, tengo mi línea oficial acá, que es de mi terreno, y está la línea oficial del vecino del frente, ¿ya? Si nos damos cuenta, tenemos entre la línea oficial y el eje de la acera 1 metro. Entre el eje de la acera y el otro eje de la acera tenemos 6 metros. Y entre el eje de la acera del frente y la línea oficial del frente tenemos 1 metro. Si sumamos eso, nos da 8 metros. 8 metros entre esta línea oficial y esta línea oficial, ¿ya? La rasante desde el espacio público se traza desde el punto medio entre líneas oficiales. En este caso coincide que nuestras veredas o aceras son de la misma dimensión. Tenemos 1 metro y nuestra calle es casi justo un número perfecto. Entonces pasa que el punto de aplicación de esa rasante, aquí hay un pequeño error porque esto va ahí, coincide justo en el medio del eje de la calzada, ¿ya? El eje de la calzada es la mitad de la calle, ¿ya? O sea que este eje, con respecto a esta línea, está a 3 metros. Ojo ahí, tengan harto cuidado. Pero en este caso de acá, nosotros tenemos un bandejón. Puede ser que la calle que sigue para acá sea diferente a esta calle y nuestro punto de aplicación no esté en el medio del bandejón, sino que esté un poco corrido, ¿ya? Así que tengan harto cuidado ahí con cómo van a aplicar esa información, ¿ya? De todas maneras, les voy a mostrar una DDU donde habla de esto y donde habla sobre el tema de la superficie, o sea, si les interesa saber de ese tema, y si no, se las puedo enviar por correo, para que conozcan más esta información y lo vamos a ver en un corte más adelante. Pero eso básicamente. Como sabíamos, dentro del punteo que les hice yo, este plano de emplazamiento tenía que tener el punto de aplicación de rasante. En este caso, tenemos una rasante desde el espacio público que le llamamos R1. Ustedes les pueden poner rasante 1, hacer un punto y poner 1, o hacer un punto y poner rasante, como ustedes quieran.
Acá tenemos la rasante 2, ¿ya? No tenemos rasante en el medio porque tenemos adosamiento, y esa no se llama rasante, sino que se llama envolvente de adosamiento, ¿ya? Que es una envolvente teórica. Yo igual acá le puse R4 y R3, pero no era necesario porque no se llaman rasantes, ¿ya? Pero es para que como que ustedes lo dominen un poco más. Además de eso, nuestro plano de emplazamiento tiene que tener la distancia de los deslindes. Por ejemplo, deslinde poniente, nosotros sabemos que desde el eje del deslinde hasta la línea oficial tenemos 16,4 metros. Esa información es importante. Tenemos que el antejardín en el primer nivel son 5 metros. En el CIP de nosotros salía que el antejardín eran 7 metros, pero como esta superficie ya tiene un permiso aprobado, adquiere automáticamente una característica ganada, que no necesariamente me tengo que correr, demoler todo y correrlo, ¿ya? Y en este caso de acá tenemos que el antejardín tenía que medir 3 metros, respeto a los 3 metros, y ahí se le pone línea de edificación, ¿ya? Eso básicamente con la planta de emplazamiento. Bueno, además de eso, indicar si es que van a haber estacionamiento. Cuando ponemos estacionamiento, siempre ponemos estacionamiento 1, estacionamiento 2. En el caso de estacionamiento 3, era de discapacitado. Si vamos a dibujar de discapacitados, recordar siempre hacer la franja para discapacitados, que tiene que medir 1,10 m. Recuerden bien esa información. Y básicamente eso. Esa es como la información que tiene que tener el emplazamiento. Hay más información aquí porque este justo corresponde a la planta del primer nivel, pero no es necesario que esté. En este caso, la arquitecta quiso poner la accesibilidad universal, que son estas flechitas que van acá y algunas letras que están aquí, que tienen que ver con este cuadro, pero no era necesario, ¿ya? Porque después se vuelve a repetir esa información, ¿ya? Y si se dan cuenta también aquí, hay dibujado otros lotes, 12, 13, probablemente para acá sigue 14, 15 y así, y para atrás 27, 25 y todo eso. Y es porque nos pide saber cuál es la ubicación de nuestro proyecto respecto a los predios vecinos, para ver si es que les va a afectar a los vecinos algo o no, o algo así. Y indicar bien los números de los deslindes, las líneas oficiales. Es muy importante que pongamos bien los deslindes. En este caso yo los puse en rojo porque había muchas líneas dentro de nuestro proyecto y nos habían pedido que hiciéramos eso en ese color, pero no es necesario que manejen ese color. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta lámina? Como para que sigamos viendo lo demás. ¿No? Ya. Seguimos con la lámina 2. La lámina 2 nosotros la utilizamos para poner las plantas. Tenemos la del primer nivel y la del segundo nivel. Si se dan cuenta, debajo de esta información tenemos indicada el norte, en los casos que ya tienen que ver de acuerdo a la ubicación, y tenemos indicada la escala en aquellos esquemas que necesitan tener una escala. Los polígonos de superficie no necesitan tener una escala en específico, pero yo igual la pongo por si acaso. El plano de emplazamiento generalmente lo piden en una 500 en algunas leyes, pero tampoco es como necesario que esté en esa escala. Sí pide una escala específica para las plantas, los cortes y las elevaciones, que siempre los piden en 1:50. Ustedes no pueden ingresar plantas, cortes ni elevaciones en escala 1:100. Pueden ingresarlo, esta información, en cualquier escala, pero lo que ya se adentra más al proyecto, no. ¿Ya? Así que igual ahí con cuidado porque la ley dice 1:50. La única forma de que ustedes utilicen otra escala que no sea 1:50 es si el largo de mi proyecto, del proyecto, no del terreno, mide más de 50 metros. Si tu proyecto mide más de 50 metros en alguna de sus dimensiones, les permiten bajar la escala, 1:100, 1:75, y ahí depende del criterio de la municipalidad. Pero esa es la única forma de eximirse. Si ustedes ingresan un proyecto en 1:100 o en 1:75 y no tiene esa cualidad, se los van a observar y van a tener que cambiarlo. ¿Ya? En este caso tenemos la planta del primer nivel. Yo les quería mostrar este proyecto porque tiene la cualidad de que era un proyecto que tenía un permiso aprobado, que era pareado. Tenemos un muro de pareo y un muro de adosamiento. Y justo como estábamos hablando de esa información, una de las sesiones anteriores, para que entiendan la diferencia gráfica de esto, quise mostrarle este.
Si se dan cuenta, acá tenemos una línea punteada del linde poniente. Ojo acá con las líneas, porque se hace línea punto para todos los del linde. En este caso yo hice los ejes línea punto. No es necesario que el proyecto tenga eje, lo importante es que tenga cota. Si no tiene eje, no importa, ¿ya? En este caso la arquitecta quería trabajar con ejes, pero si no, da lo mismo. Tenemos el del linde, y como sabemos, de acuerdo a la sesión de norma urbanística que hicimos, el muro de pareo es un muro que pasa por el medio del deslinde, que es compartido por ambos vecinos. Eso quiere decir que para este lado de acá, lo más probable es que mi vecino tenga la misma casa, ¿ya? Estos proyectos se construyen simultáneamente al compartir el muro, ¿ya? Ahí hay que tener harto cuidado. Este muro de pareo, si nosotros lo vamos a dibujar, tiene que pasar por en medio del deslinde. No puede ser que yo lo dibuje sobre el deslinde, ¿ya? Hay que dibujar bien cuando son muros de pareo. Entonces, cuando son muros de pareo, está el deslinde y mi proyecto pasa en medio del deslinde. Y además de eso tengo que agregar la información correspondiente a ese muro. Muro de pareo de tantos metros, aprobado en el permiso tanto, con resistencia tanto, ¿ya? Y ojalá acotar respectivamente esa dimensión, ¿ya? Además de eso, necesitábamos ampliar para atrás, y para poder ampliar y construir en este sector, como tiene 3 metros, necesitábamos hacer un muro de adosamiento, porque no podíamos pegarnos simplemente al medianero, ¿ya? Ese muro de adosamiento, les voy a rayar mejor. Aquí, ya. Acá nosotros vamos a tener un murito pequeño que le vamos a llamar pandereta, que la pandereta es lo que nos separa del vecino, ¿ya? No es lo mismo que un muro de pareo. Un muro de pareo es más gordito, probablemente tenga como 20 centímetros. La pandereta no tiene más de 14, porque generalmente se hacen de ladrillo, y esa pandereta va a tener para mi lado 6, 7 centímetros. Esa distancia entre el deslinde y mi pandereta, 6, 7 centímetros. ¿Ya? Dibujan la pandereta y todo, y sobre la pandereta, pegada al medianero, va nuestro muro de adosamiento, ¿ya? Que es ese que está ahí achurado. Por eso es que existe esa separación entre el deslinde y el murito, porque aquí pasa la pandereta, ¿ya? Hay que graficar bien ahí. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre un muro de pareo y un muro de adosamiento? ¿Alguna duda? No, ya. Cuando graficamos un muro de adosamiento, además de graficarlo así, también es importante poner la información de ese muro. Muro de adosamiento, longitud tanto, y su resistencia, ¿ya? Lo mismo para el otro lado. ¿Por qué es importante poner la longitud? Porque de acuerdo al plan regulador, ellos establecen cuánto porcentaje de adosamiento podemos tener en un terreno. Al establecer esta información, ellos nos dicen a nosotros si es que nos podemos adosar totalmente, si nos podemos adosar un 40%, un 50%, un 60%. En el caso de acá, se acogían al plan regulador metropolitano, y el plan regulador metropolitano establece que solo puede ser un 40%. Si se dan cuenta, este muro que graficamos hacia el deslinde sur, ahí dice deslinde sur, dice longitud 66%. Entonces, ¿cómo me puedo adosar si son más por ciento? La única manera en que yo sobrepase el porcentaje permitido es poder pedirle un permiso notarial al vecino, y que este vecino me diga, sí, puede adosarse más porcentaje, para que a él no le moleste que yo me adose, ¿ya? Sigo estando en mi terreno, pero sigo teniendo relación con mi vecino. Por eso es importante el límite que establece la municipalidad, ¿ya? Y el vecino nos dio más porcentaje de adosamiento. Y aquí nosotros ponemos longitud 66% de adosamiento, con el permiso notarial del vecino, y resistencia tanto, ¿ya? Es importante que ponga la resistencia, porque generalmente puede ser que yo esté construyendo,
un material así súper liviano, un muro de adosamiento, y mi vecino se va a ir a quejar a la municipalidad y va a decir, no, es que se le va a quemar la casa y me va a quemar la casa a mí, no sé qué. Generalmente pasa eso entre vecinos. Y yo voy y digo, no, porque mi muro va a tener esta resistencia, mi arquitecto dice eso, y me lo aprobaron con eso. ¿Ya? Si yo miento como arquitecto o arquitecta, eh, y digo que va a tener esa resistencia y realmente no la va a tener, simplemente me puedo ir preso. Es importante acá que ustedes adquieran una responsabilidad legal cuando hacen toda esta información, ¿ya? Hay cosas en las que uno puede mentir, puede proyectar y todo, pero hay que tener harto cuidado en qué vamos a mentir, ¿ya? Sobre todo con los vecinos que estamos lidiando y con el propietario que va a hacer el proyecto. Y eso básicamente. Marla, Bueno, ¿sí? ¿y el tipo de muro no hay que indicar material o se conjetura que igual va a ser albañilería? No, tú no indicas el material en la planta, lo indicas en la especificación técnica. ¿Se Vale, entiende? gracias. Si ponemos especificación técnica, muros de adosamiento, y ahí se indica el material que va a ser y todo. Ojo, sí, porque si nosotros escogemos un material para eso, tiene que ser de acuerdo al listado oficial de comportamiento al fuego mismo. Ya vamos a hacer una pausa y les voy a mostrar eso, para que entiendan un poquito. ¿Ya se ve? ¿Se ve el PDF? Sí. Sí, Ya. se ve. Esto que tenemos acá se llama Listado Oficial de Soluciones Constructivas para el acondicionamiento, pucha, esta no es, condicionamiento térmico. El acondicionamiento térmico se utiliza para viviendas, por si acaso, ya. En algunas municipalidades, cuando uno hace una vivienda, que no es por proceso simplificado, se requiere que utilicen, de acuerdo al listado térmico, el material. Ya. Existe uno de estos mismos documentos, que es de comportamiento al fuego, no lo tengo a mano, pero es igual a esto, así que se los voy a explicar aquí. Acá, por ejemplo, uno va avanzando, 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 y aparece un material, perdón por la interrupción. Aparece un material, por ejemplo, poliestireno expandido sobre listoneado de cielo. Esto quiere decir que van a ser así como un cielo falso, ¿ya? Aquí aparece cuánto va a tener el espesor y todo, y cuánto va a resistir térmicamente, ¿ya? Cómo va a estar conformado, y aquí arriba aparece una pequeña descripción, casi como una especificación técnica de esa solución constructiva, ¿ya? El de comportamiento al fuego es exactamente lo mismo. Aparece, por ejemplo, muro de ladrillo tipo no sé qué, tipo máquina, tantos centímetros. Y aparece una descripción aquí, tipo especificación técnica, y aparece cuánto va a resistir de acuerdo al espesor que nosotros hagamos, ¿ya? Es importante que nosotros usemos este código para referirnos a la especificación técnica. Si vamos a escribir muro de adosamiento hecho en ladrillo, de acuerdo al listado de comportamiento al fuego MIMBU número tanto, y ponemos un pantallazo de esto, supongamos, y no coincide nuestra especificación técnica con lo que dice el código, automáticamente eso va a salir rechazado, ¿ya? Así que hay que tener harto cuidado ahí. De todas maneras, cuando les mande el link de esta información, les voy a mandar este listado, que es el térmico, y les voy a mandar el de comportamiento al fuego para que lo tengan y lo puedan echar una mirada, ¿ya? Pero funciona así. Entonces, si queremos hacer un muro de madera, que se puede hacer, siempre y cuando cumpla con la resistencia y con la característica constructiva, no sé, pues necesito que resista al fuego F60, y hay un tipo de muro de madera que resiste, no sé, F90, y yo quiero usar ese. Pongo en la especificación técnica que va a ser de madera y va a resistir tanto, y en la planta solo pongo cuánto resiste, no importa si es de madera, si es de ladrillo, si es de algo. Eso se pone en la especificación. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Marla, clarito. Ya, ya, genial. De nuevo me volvió a avisar, no sé cuántos minutos quedan, 8. Maldición. Contra el tiempo. Sí.
Ya, sigo compartiendo pantalla. ¿En qué estábamos? En este. Ya. Y así con la planta. Además de eso, a nosotros en la planta, si ven estos colores, tenemos color rojo, hatch rojo y hatch amarillo. Se usa rojo para demostrar cuando son ampliaciones, cuando vamos a cerrar muro y todo eso. Y para cuando se va a demoler algo, se usa amarillo. En este caso, nosotros tuvimos que poner la planta en rojo y amarillo porque íbamos a modificar la casa original y la íbamos a transformar en locales comerciales. Entonces, si se fijan, acá tenemos un muro que había con una puerta y nosotros ahí vamos a poner una cortina metálica. Entonces le ponemos en amarillo que vamos a sacar ese muro y vamos a sacar esa puerta. ¿Ya? Acá en este caso teníamos una ventana aquí con una puerta. Entonces lo ponemos en amarillo, que vamos a sacar esa ventana, vamos a sacar esa puerta y además de eso voy a cerrar en rojo. Quedó cerrado. ¿Ya? Es importante que conozcan esta nomenclatura de dibujo para que en el caso de que les toque una modificación de algún proyecto, una alteración, una ampliación, y se va a botar un muro, se va a sacar una puerta, se va a rellenar una ventana, lo grafiquen correctamente. ¿Ya? Igual si Carla, alguien tiene más dudas respecto al tema de los colores, creo que tengo otro proyecto de una casita que tiene con los colores que se ve un poco mejor. Pero ya ahí me hablan nomás. Alguien estaba hablando. Marla, lo de los CTV son en particular por cada municipalidad. ¿Lo de qué? Los CTV, los grosores de línea, por los colores. No, a ti nunca te van a exigir un grosor. Nunca te van a exigir que, no sé, pues los muros sean de acuerdo a tal grosor ni nada. Pero sí se pide, de hecho, si tú dibujáis todo con el mismo grosor, tampoco existe como un impedimento. Sí se pide que sea gráfico muy claro tu dibujo. Y obviamente la única forma de hacerlo claro, de saber qué está más adelante, qué está más atrás, qué es más importante de una cosa que la otra, es utilizando grosores de línea que ya están totalmente a su criterio. ¿Ya? Eso lo deciden ustedes. Y los bloques en las plantas también. No, lo único que piden eh, que esté indicado es dónde va a estar el WC, dónde va a estar el lavamano y dónde va a estar el lavaplato. Si ustedes quieren ponerle camas, sillones, tele, muebles, árboles, todo eso, ya es un tema de ustedes. Pero lo que sí se pide es que se indiquen los artefactos sanitarios y se indique bien dónde va a estar eso, porque si nosotros si tenemos un proyecto aprobado que tiene 3 baños y después yo amplío ese proyecto y tengo 5 baños, eso significa que aumenté la dotación sanitaria. Si aumenté la dotación sanitaria, ¿cuánto aumentó? Lo más probable es que después te pidan que la empresa de agua potable y alcantarillado te dé un certificado de ampliar sanitariamente tu proyecto, ¿ya? La municipalidad nunca va a pedir un proyecto sanitario, pero sí va a pedir que esté aprobado en algún ente. Va a pedir el certificado, ¿ya? Pero solo pide eso. Si ustedes quieren ponerle talento poniendo cama y todo eso, es cosa ya de cada uno. Yo nunca lo hago. Pongo solo los baños. Y lo otro importante es que en el caso de la cocina, cuando hay más de una cocina, hay más de un dormitorio, hay un closet, ojalá traten de individualizar esos recintos. Por ejemplo, como estos son locales comerciales, en el primer nivel nosotros tenemos local 1, que es esto, local 2 y local 3, y cada local tiene su propia cocina y su propio baño. ¿Qué pasa si yo no individualizara eso? Podría pasarme que me dicen en la observación, cocina no cumple con habitabilidad. Cuando no cumplen con habitabilidad, puede ser que la altura de piso a cielo sea menor a la que dicen o que no tenga ventana y todo eso, ¿ya? Si no cumple, tú vayas a decir así como, ¿y cuál cocina me está observando? ¿Ya? Por eso se pide que sea claro. Y acá por lo menos local 1, cocina L1, baño L1, local 2, baño L2, cocina L2, y así. Si hay varios dormitorios, dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3, y así, ¿ya? Individualizando recintos y haciendo lo más claro posible todo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Cuando uno tiene más de un piso o hace la planta de cubierta, ojalá proyectar todo lo que se ve para abajo. Si, por ejemplo, estoy en mi segundo piso, ¿ya? Y acá no hay construcción,
se ve el primer piso, que sería esto. Es importante acá que yo haya dibujado el techo de ese piso, ¿ya? El techo, con la bajada, en este caso se indicaba la pendiente, ahí está la canal y todo. Y además, si tengo estacionamiento y todo eso, también proyectarlo. Por ejemplo, si tuviera, me voy a ir a la planta de cubierta, acá está la planta de cubierta, tengo estacionamiento, los proyectos. Si tuviera una escalera que estuviera a la vista acá, que se ve en el primer y en el segundo piso, pero en la cubierta no se ve, automáticamente está malo porque tiene que ser relacionado, ¿ya? Si tengo una cubierta, tengo una escalera que se va a ver, ojalá dibujarla acá. Tengo estacionamientos por este lado, también dibujarlo. Igual es como súper importante eso, que todo coincida. Todas las plantas, todos los cortes y todas las elevaciones, ¿ya? También es importante que indiquen correctamente dónde van a estar los cortes, acotar correctamente para que no tengamos problemas con los cálculos y eso, ¿ya? Creo que ya les dije todo lo que tiene que tener las plantas. Acá, en el caso de esta planta del segundo piso, tenemos una escalera. Siempre que hay una escalera hay que indicar la subida de la escalera, el número de peldaños que va a tener y si es que tiene un descanso, indicar en qué nivel va a estar ese descanso. Por ejemplo, acá bajo la escalera, debiese haber alguna cota en algún lado, no está. Creo que están en la planta del primer nivel. En la planta de primer nivel dice nivel de piso natural 00. Ya. Después yo subo la escalera, llego al segundo piso, llego al descanso y tiene ese nivel. Después sigo subiendo por la escalera y llego a ese nivel. Es importante que hagan eso en la planta, ¿ya? Y que en el corte gráficamente también aparezca, ¿ya? Eso es como igual importante. Y además de eso tenemos esta zona de acá, que está achurada. Esa zona está achurada porque acá tiene una línea que dice superficie no habitable de altura 1,60. Eso tiene que ver de acuerdo a una DDU que explica la superficie. También se la voy a mostrar, pero se nos va a acabar el tiempo. Así que les voy a explicar lo máximo que pueda. Y además de eso, nosotros nos pedían un cálculo de ocupación, que es la cantidad de personas que van a ver por local. Y es porque era comercial y necesitábamos saber cuánto estacionamiento iban a ver y todo eso. Eso también lo hicimos acá. No me voy a meter más en este tema porque es muy poco probable que les toque hacer algo así en algún momento, pero si les toca hacerlo en algún momento, me escriben, ¿ya? Pero para meternos en eso ahora ya es como más complicado. Es importante, si se dieron cuenta, empezamos por lo general y nos vamos más metiendo dentro del proyecto. Ahora vienen las elevaciones. En este caso, tenemos la calle, donde se traza esa rasante que indicamos en el emplazamiento, que es de 70 grados. Después tenemos una reja donde están los estacionamientos, se ve el muro, está el muro de adosamiento bien dibujado con su respectiva canaleta y su rasante de 45 grados. ¿Ya? Lo mismo para el lado del frente. Acá en este caso, pues si tenemos